Ahora te platicaré del barroco francés, también llamado barroco aristocrático, que va a abarcar los siglos XVII y parte del XVIII. Será un barroco suntuoso, caro y recargado, todo en sedas, maderas, mármol, pintores caros, arquitectos de lujo, joyas. Todo lo contrario al barroco español, que su fin era evangelizar. El francés, su fin primordial era vivir con lujo. La gran cabeza del barroco francés fue Luis XIV, el Rey Sol, mientras que en España estaba Felipe II. Luis XIV, el Rey Sol, nace en 1638 y se convierte en rey en 1643 a los 5 años. Muere en 1715 a los 76 años, gobernando durante 72 años. Estamos hablando nada menos que el reinado más duradero de la historia. A la muerte de su ministro Mazarino, no quiso confiar en nadie más y gobernó él personalmente. A partir de ese momento, se convierte en un gobernante absolutista. Él decía, el Estado soy yo. Va a ser un gran guerrero y va a tener campañas muy costosas y gloriosas. Pero el tener que costear estas campañas lo obligaba a subir constantemente los impuestos, por lo que el pueblo lo odiaba cada vez más, considerándolo un déspota y un tirano. Además de costear estas campañas, derrochaba gran cantidad en sus lujos, por lo que durante este barroco se va a hablar de movimientos sociales, de una gran pobreza y frustración de la gente, que más adelante dará como resultado la Revolución Francesa. Luis XIV artísticamente va a patrocinar el llamado Siglo de Oro de Francia. Fue llamado el Gran Rey, Luis el Grande o el Rey Sol, y cuando afirmaba ponía yo el Rey. Va a llevar a Francia al momento de más auge que ha tenido en toda su historia. Cuando se despertaba, instauró el despertar del rey, que consistía en que entraba el gran mayordomo de palacio. En la cámara anterior, un cuarteto de cuerdas tocaba música que componían especialmente para él. Efectuaba sus oraciones y de inmediato un cortejo integrado alrededor de 50 personas lo maquillaban, lo aseaban. No pienses que un gran baño, solo era un aseo superficial. Se dice que solo recibió un baño completo 2 veces en toda su vida. Después lo vestían, lo empolvaban, y cuando el rey iba a acercarse a la puerta se abría de golpe para impresionar a los que estaban afuera. Llegaba a la habitación donde desayunaba, y si era un desayuno público, él bajaba por la gran escalinata, la bajada del sol. Y cuando entraba al salón se tocaba una marcha o un himno escrito para él. Cuando se iba a descansar ya por la tarde, realizaban el mismo recorrido pero de forma inversa. Las 50 personas que lo habían arreglado ahora portaban una vela en la mano cada uno y le iban quitando su ajuar, le ponían el camisón y lo acostaban. Y le daba las buenas noches el mayordomo. En la obra que vemos en la imagen, Retrato de Luis XIV, hecho por Jacinto Rigaud, se ve toda la pompa y fastuosidad que impone el rey como una forma de vida. Se trata de un retrato de cuerpo entero, donde se ve el despotismo que caracterizaron a Luis XIV. Pidió que lo pintaran con las ropas de coronación, y tiene a un lado el bastón de mando, la corona, y del otro lado una espada ricamente enjollada, con un manto de armiño excelentemente logrado, el tour de force y las texturas. Y el ambiente que lo rodea también es de gran riqueza en telas y en texturas de otros materiales, como el mármol de la columna, que simboliza la columna o eje de todo lo que tiene que ver con la monarquía francesa, es decir, centralización del poder en grado máximo. Tenemos relieves y un dosel. Pide ser retratado con decoración de una orden que él siempre protegió, gran maestre de la Orden del Espíritu Santo, que es el grado más importante no religioso de una orden religiosa. Él buscaba una centralización del poder. Acaba con los privilegios que durante siglos tuvieron los señores feudales. Además, al contrario de España, donde la Iglesia tenía un poder ilimitado, Luis XIV supedita el poder de la Iglesia al Estado.
y al haber amalgamado el poder político, económico y cultural, coloca el reino de Francia como cabeza del periodo barroco, por 3 razones: calidad, cantidad y costo, convirtiendo a París en la capital artística e intelectual de Europa durante el siglo XVII. Las artes, que hasta entonces habían estado manejadas de una manera independiente y bastante dispersa, se van a organizar por primera vez en las llamadas academias, que dependían del rey, donde él imponía su gusto y su estilo propio, así logrando una homogeneidad y un desarrollo hasta lograr una perfección del estilo. Estaba la Academia de Lengua y Literatura, la Academia de Pintura y Escultura y la Academia Real de Música, y decreta que todos los artistas deben estar en una de estas academias que integren y aseguren el estilo del rey. La vida de Luis XIV era suntuosa, hacía fiestas con la nobleza europea y tenía a su servicio toda una corte, como modistos, cocineros, decoradores, pintores, etc. Un día Luis XIV tiene un sueño que va a cristalizar en la realización del palacio barroco más elegante y caro de toda Europa, el Palacio de Versalles. Este palacio va a ser el resultado de toda una maquinación política, urbanística y artística. Por otro lado, su primer ministro, Colbert, le dice que su palacio ya es antiguo y usado y que ya no es digno de él, que tiene que hacer mejoras, surgiendo así 2 obras arquitectónicas importantes. Por un lado, la remodelación del Louvre y por otro lado, la construcción del Palacio de Versalles. Y van a llegar muchos artistas. A algunos les interesa París y a otros más Versalles, provocando un desarrollo doble. En la imagen tenemos la obra Vista aérea del Palacio en 1668, pintura de Pierre Patel. Observa que Versalles va a buscar adaptar la naturaleza a la arquitectura, aprovechando la zona boscosa que ya existía y los lagos y el agua que había en la zona. Para no alterar la naturaleza, tuvieron que hacer fuentes, alrededor de 1200. Actualmente se encuentran funcionando cerca de 80. Versalles ha sido considerada hasta nuestros días el monumento a la vanidad de Luis XIV, con las siguientes características: que es un monumento a la vanidad de un solo hombre, que es un ejemplo sobresaliente de arquitectura barroca francesa. Incluso llegaron a extremos de recargo en adornos, llegando hasta un rococó. Además, Versalles era ejemplo de lo que es una monarquía absolutista. Otro punto es que aquí surge la idea original de un gobierno centralizado. Versalles centraliza el gobierno y se dice que es el primer proyecto urbano naturalista. Otro punto es que sentó las bases para el planeamiento urbano, no solo de París, sino de muchas ciudades del futuro. Por ejemplo, se toma como base la traza urbana de París y Versalles para hacer Washington, D.C. Otra característica es que será un par de aguas para la construcción de ciudades en gran escala. Ya no estarán hablando de poblados o pueblos pequeños, sino que será una ciudad con una gran calidad de servicios. De hecho, Versalles será destinada a asegurarse el nombramiento de potencia cultural y económica, por lo que ya no sería Italia, ahora sería Francia. Hemos visto a lo largo de la historia esas personas que se enriquecen a costa de los demás. Y me quedo pensando, ¿qué tan lejos estamos de un mundo ideal en el que todos vemos por nuestro bien, pero sin afectar al prójimo? ¿Qué opinas?